Bien, estamos en estos días continuando con las fiestas de Israel, como hablábamos el domingo pasado, y después de la fiesta del día del Yom Kippur, que fue el domingo pasado, ¿no? En el cual celebramos ese día de la humildad y de la humillación y de buscar esa purificación en el Señor y de orar básicamente pidiendo perdón, implorando el favor de Dios y el perdón de Dios en nuestras vidas. Continuamos ahora con otra fiesta, ¿no? Desde el día de ayer, desde el día 2, desde el día viernes, del 2 al 9 de octubre, se celebra en Israel la fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Se refiere a la festividad de agradecimiento por una abundante cosecha y que conmemora los 40 años del pueblo de Israel siendo en el desierto, ¿verdad? Después del Sinaí y después de salir de Egipto, ¿no? De la esclavitud de la tierra de Egipto, ¿no? En esa festividad el pueblo de Israel conmemora el tiempo en que después de la salida de Egipto anduvieron errantes por el desierto, habitando básicamente en tiendas llamadas sucas, de ahí la palabra Sukkot, que quiere decir tabernáculos o cabañas, en hebreo sucas, ¿no? Comienza también con la fiesta de la cosecha, con la fiesta de la vendimia, la fiesta de la cosecha, y en recuerdo a ambos hechos, pues en estos días de la fiesta de Sukkot, cada familia debía construir su cabaña, debía construir su suca en un lugar a cielo abierto para celebrar por 7 días y recordar que es de nuestra confianza en el Señor que viene toda nuestra ayuda, que nuestro socorro viene del Señor, que nuestra ayuda viene del cielo, y por eso las tenían que hacer esas cabañas a cielo abierto para recordar que el Señor es nuestro ayudador y que toda ayuda viene del cielo, toda ayuda viene de lo alto y que nada puede recibir el hombre, como dice la Escritura, que no le sea dado del cielo, que no le sea dado de arriba. Y entonces, al final de estos 7 días, al final de Sukkot, se celebra la fiesta de la alegría de la ley, en la que se exalta la palabra y los mandamientos dados por el Señor, dados por Dios a su pueblo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Yahvé tu Dios en el lugar que Yahvé escogiere, porque te habrá bendecido Yahvé tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Que el Señor bendiga su palabra. Explicando esta fiesta de Sukkot, o lo que debían hacer, los sabios los sabios judíos describían así lo que debían de hacer, ¿no? Decían del resto de la era, de lo que quedaba después de la cosecha, después de haber cosechado, de lo que quedaba en el lagar, de esas mismas ramas, hojas, tallos que habían quedado luego de haber cosechado y haber hecho la vendimia y haber sacado los granos de la espiga, del trigo, pues de ellos, de todo aquello que quedaba después de la cosecha, debían de construir y debían de hacer su cabaña, debían de hacer su suca, ¿no? Y lo más importante de la suca o de la cabaña era el techo, ¿no? El techo tenía que ser espeso para que haya más sombra, para que habría más sombra que sol,
y para que los rayos del sol que entraban en la suca, en la cabaña, serían menores en comparación con la sombra, ¿no?, que daban las ramas, pero no tan espeso de no dejar ver nada, es decir, que por la noche tenían que poder contemplar el cielo, ¿no?, poder contemplar el firmamento y poder contemplar principalmente las estrellas del cielo, que son como luminares y que representan también la luz de Dios, la luz de Cristo, las estrellas que son luces, que son luminares, como tú y yo debemos de ser ahora en este tiempo también luminares, como dice la palabra, porque vosotros sois la luz del mundo, y tenemos que ser luminares, es decir, alumbrar a aquellos que están carentes de luz, carentes de vida, carentes de esperanza, y que tienen más sombras que luz, más tinieblas que luz, y necesitan por lo tanto ser alumbrados para que sus pasos y sus caminos sean realmente ordenados en los preceptos de Dios, en los caminos de Dios y en la bendición que trae el Señor. Entonces no se podía construir una suca, una cabaña, debajo de un techo, debajo de un patio o debajo de un árbol. La tenían que construir bajo cielo abierto, es decir, que los cielos podrían ser visibles desde la cabaña, desde la suca, ¿no? Y el hombre, cada familia debía de adornar luego la cabaña pues como mejor pudiera, y lo hacían con los frutos principales de las 7 especies principales de los frutos de Israel, que se cosechan en Israel, ¿no? Y el precepto de habitar la cabaña, tenían que habitar en la cabaña durante 7 días, ¿ya? Que duraba la fiesta, y es un precepto de tenían que comer y dormir en la cabaña, ¿no?, que habían construido. Entonces se debe llevar a la suca, a la cabaña, los mejores utensilios, ya que representaba su casa principal y su habitación, su habitáculo, su tabernáculo, donde tenían que habitar por esos 7 días, ¿no? Entonces, la vida en las cabañas, hermanos, demuestra la vida de fe, la vida sin protección, la vida sin aparente seguridad que da la tierra firme, que dan las paredes, ¿no?, de una casa, de un lugar, de un edificio, ¿no?, de la seguridad no sé, es la vida de fe, básicamente, ¿no?, en la cual es la vida sin ahorros, por decirlo de alguna manera, en total y absoluta dependencia del Señor, y porque la cabaña es pobre, es abierta, ¿no?, y se hace con ramas de espigas, con ramas de palmeras, con ramas ¿no? Y el motivo espiritual de este recuerdo de habitar en cabañas temporales y enfatiza el concepto de la confianza en la protección divina del Señor, ¿no? El Señor es nuestro protector, y esa cabaña, ese Sukkot, representa el tabernáculo donde tenemos la confianza y la seguridad de habitar bajo la sombra del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Que el Señor es nuestro tejado, nuestra sombra, nuestra cabaña, ¿verdad?, nuestro protector, nuestro ayudador. Y con las experiencias que tuvieron el pueblo de Israel en el desierto, el maná, el agua, que realizan dicho motivo, pues esta festividad subraya la fe que de algún modo Dios provee las necesidades humanas, y que el hombre a su vez debe estar totalmente agradecido. Esto está simbolizado por la suca, por la cabaña, la endeble cabaña con su techo expuesto e inseguro, en la que el judío, el hebreo, tenía obligación de habitar durante toda esa semana, durante esos 7 días, habitando en el tabernáculo, en la cabaña, ¿no? Lo cual es una sombra de
de cómo debemos de vivir verdaderamente los hijos de Dios, ¿verdad? Que nuestro habitáculo no es terrenal, no es terrestre, sino que también somos como extranjeros y advenedizos en este mundo, porque vamos a una patria mejor, a una patria celestial, y estamos en esa peregrinación también habitando en tiendas, ¿no? Y sabiendo que el mismo Cristo, Jesucristo, el Verbo, dice la palabra que se hizo carne, Yeshua, Jesucristo, se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros para que viéramos su gloria, ¿no? Y él vino a hacer Sukkot también, a hacer morada en nosotros, y para que nosotros hagamos morada con él. En hebreo, Sukkot significa también pesebre o cobertizo, cabaña o tabernáculo. Los Sukkot se utilizaban, o los pesebres, esas cabañas se utilizaban también para guardar o proteger a los animales, ¿no? A los ganados, ¿no? A los rebaños, ¿no? Y esos Sukkot son los que, o ese Sukkot es también lo que hallaron José y María, precisamente cuando María llegó el día de su alumbramiento, llegó el día del parto, y estaban buscando un lugar ahí en Nazaret donde poder alumbrar María, y como no había lugar para ellos en el mesón, entonces se tuvieron que ubicar en un pesebre, ¿no? Y en ese pesebre sabemos que nació el Mesías, nació Jesús. Entonces Jesús nació también en ese Sukkot, en esa cabaña, lo cual también es una señal evidente de que el nacimiento de Jesús fue seguramente en estas fechas de la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot, en la que Jesús vino a nacer en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces el Verbo, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vino a nacer en esa cabaña, en ese tabernáculo, ¿no? Eso es también lo que representa esta fiesta, y por lo tanto Jesucristo no nació el 25 de diciembre en las fiestas de Navidad, que es una total controversia y algo falso, sino que nació en una cabaña hecha en tiempo de la celebración de esta fiesta de Sukkot, principalmente en la temporada del otoño y no del invierno. Así que estamos en la fiesta de los tabernáculos, y donde Jesús nació en un pesebre, y donde el Señor es una sombra de lo que Jesús viene a hacer también morada en nuestro, porque tú y yo somos un tabernáculo también. O sea, somos una morada donde Cristo viene para habitar en nosotros y con nosotros, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús, en el verso 20, Juan 14, 20 al 23, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, decía Jesús, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, dice, y haremos morada con él. Aquí hay una promesa verdadera y de Jesús, en la cual dice que el que guarda mi palabra, dice, el que me ama, dice, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, dice, y vendremos a él. ¿Quiénes vendrán? El Padre y el Hijo, dice, y vendremos a él, dice, para hacer morada con él, para hacer Sukkot, para hacer tabernáculo, para ser esa habitación donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en el tabernáculo que somos tú y yo,
en la vida del creyente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra tierra, ¿no? Que somos tierra de Dios, tierra santa, ¿verdad? Tierra santificada por el Señor para que Él pueda habitar en nosotros. Vamos a leer en el libro, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, y versos del 1 al 5, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Y qué es lo que no ignoremos? ¿Qué cosa? Dice que nuestros padres de la fe, los patriarcas de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, dice, todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿no? Claramente, ¿no? Dice, todos en Moisés fueron bautizados. Cuando cruzaron el Mar Rojo, se abrió, y los carros de Faraón, como sabemos, fueron sepultados cuando cruzaron el Jordán, etc. Ya en el Antiguo Pacto está hablando de que Cristo era la roca que los seguía. Era la nube, como sabemos, y era la columna de fuego que los guiaba de día y de noche por el desierto, por todas las jornadas por el desierto, y era la Shekinah, la presencia de Dios, la guía de Dios, ¿verdad? Dando gloria a Jesús, y de la roca salió agua para que el pueblo bebiera, ¿no? Y el ángel del Señor que los guiaba, ¿no? Ellos habían visto palpablemente la mano de Dios al traer plagas contra Egipto. Vieron cómo Dios les había rodeado de luz en Gosén, cuando los egipcios estaban en completa oscuridad en las casas de los hebreos, en aquella plaga de las tinieblas, mientras todo Egipto estaba en tinieblas. En las casas de los hebreos había la luz, porque era la luz de Cristo, ¿no? La roca que los seguía, ¿no? Y vieron la protección de Dios para librarles del ángel de la muerte, ¿no? En aquella plaga de los primogénitos, cuando esparcieron la sangre del cordero sobre los dinteles de sus puertas. Vieron abrirse el Mar Rojo delante de sus pies, y miraron con asombro cómo desaparecieron todos sus enemigos, fueron enterrados, ¿verdad?, debajo de las aguas, cuando las aguas se volvieron a su lugar, y todos los egipcios, los carros de Faraón, fueron sepultados debajo del mar, ¿verdad? Y bueno, fueron alimentados con el maná que Dios proveía diariamente, mas con todo aún dudaron muchos de ellos de la provisión de Dios, ¿no? Como dice el verso 5. Dice el verso 5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Una gran generación de los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. Y hermanos, tú y yo no hemos salido de Egipto para quedar postrados en el desierto. Hemos salido de Egipto con el propósito de alcanzar la tierra de la promesa, con el propósito de llegar a nuestro destino. Amén. Tú y yo tenemos un destino, que es la tierra de la promesa, tierra que fluye leche y miel. Hay promesas de Dios para usted y para mí, para cada uno de aquellos que han decidido salir de Egipto y ser peregrinos hasta llegar a la tierra prometida, pero no para quedar postrados en el desierto. Y a pesar de que todos comieron el mismo alimento, todos comieron de la misma verdad, todos bebieron del agua de la roca y disfrutaron de la nube y de la columna de fuego, sin embargo, dice, no de todos se agradó Dios. No de todos se agradó Dios. Y hermanos, hoy en día ocurre algo parecido. Dice, no de todos se agradó Dios. Dios no se agrada de todos. Hay muchos que no son del agrado de Dios, porque sus vidas
sus hechos, sus corazones no están en la misma sintonía de Dios y no son del agrado de Dios. Qué terrible que hoy el Señor acá diga que no todos, que no de todos está agradando Dios. Entonces, hermanos, que no nos suceda esto, ¿no? Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No llegaron a su destino, no llegaron a la tierra prometida, no llegaron al descanso eterno en la presencia de Dios. Esto es lo que está simbolizando. Pero, hermanos, el desierto siempre vuelve a aparecer. Queramos o no queramos, en el último y gran éxodo de la Iglesia, que se volverá a repetir, el éxodo final de la Iglesia, que será llevada, curiosamente, ¿a dónde? Al desierto, dice la palabra, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12. Dice que esa mujer que habla en Apocalipsis 12, que es la Iglesia, dice que será llevada al desierto, donde tiene, dice el Señor, un lugar preparado para ella, para que allí la sustenten, antes de que venga la gran batalla final, la batalla del Armagedón. Y el éxodo de la Iglesia, que se producirá cuando haya cumplido su misión, cuando la Iglesia realmente haya cumplido su misión, porque aún la Iglesia no ha completado el ciclo, no ha cumplido todavía la misión que Dios dejó antes de ascender a los cielos, que dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero dijo, haced discípulos a todas las naciones, no dijo, haced creyentes. Y la Iglesia, lamentablemente, no está haciendo discípulos. La Iglesia está haciendo creyentes, que hoy, con este problema y con esta circunstancia, ¿verdad? Muchos de ellos están quedando estancados, ¿verdad? Y el Señor está rompiendo el sistema eclesiástico, el sistema religioso, definitivamente ya lo ha roto, porque las iglesias permanecen cerradas y el Señor nos está llevando a ese Sukkot, a ser ese tabernáculo, ¿verdad? Donde tengamos intimidad con Cristo sin necesidad de tener que ir a la iglesia, sin la dependencia de la reunión eclesiástica, sin la dependencia del rito, sino que tú y yo tengamos una perfecta comunión íntima con el Señor, aunque cuando nos podamos reunir lo haremos, no dejaremos de hacerlo, pero básicamente el Señor nos está enseñando en este tiempo, ¿verdad? A tener esa intimidad con Cristo en nuestra vida personal, ¿verdad? En nuestro aposento, ¿verdad? Cerrada la puerta. Tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿ya? Ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Entonces, el éxodo de la Iglesia que se producirá cuando la Iglesia haya cumplido su misión de evangelizar al mundo, de cumplir con la gran comisión de Jesús, pero cumplir con la gran comisión, no hacer como la Iglesia quiere hacer, no, cumplir con la gran comisión que es hacer discípulos a todas las naciones para tener una cosecha multitudinaria de almas, porque se acabará el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia se acabará. Entonces, ese día, cuando el Señor dice hasta aquí, se acabó el tiempo de la gracia, el Señor cerrará la puerta antes del último día del último Yom Kippur, del último día, de la última oportunidad de arrepentimiento verdadero para poder llamar a la puerta y que la puerta todavía esté abierta para poder entrar, porque después de ese día dice que muchos llamarán, procurarán entrar y no podrán porque la puerta ya se habrá cerrado, porque el padre de familia cerrará la puerta y entonces ya nadie podrá entrar. Y muchos llamarán en aquel día y dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre enseñamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Y cuando el Señor cierre la puerta, ¿verdad? Dice, el libro de la vida, donde
donde ya no se podrá inscribir ningún nombre más. ¿Ya? Nadie podrá entrar en él, ni dar entrada a nadie más, pues el Señor habrá completado el número de sus escogidos. Entonces la iglesia huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 3 años y medio, que corresponden a la última etapa del gobierno del anticristo. Dice el verso 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El cumplimiento profético es este, hermanos. El maná se repetirá, la huida a los montes se repetirá, vendrá el devorador y Moab, el desierto, será escondedero para los desterrados del Señor, para los apartados del Señor, para su remanente, para sus escogidos, para aquellos que el Señor va a apartar y va a ocultar con la sombra de su mano, para que allí estén guardados en el día de la prueba, dice, que ha de venir sobre el mundo entero. Y el día de la prueba está llegando, el día de la prueba viene sobre el mundo entero, pero el Señor ha prometido guardar a sus escogidos y les guardará con la sombra de su mano. Mira lo que dice Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahvé, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahvé nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Ese es el clamor, ese fue el clamor de Moisés acompañado de Aarón cuando se presentaban delante de Faraón. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En otro texto dice, o en otros textos dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ese clamor es también para el día de hoy. Faraón, que es el sistema de este mundo, Faraón, que a veces incluso es el sistema religioso tan cerrado, tan instaurado a cal y canto, ¿verdad? Que no deja servir, ¿verdad? Que no deja servir en libertad. Y el Señor aún tiene que soltar a muchos para que les sirvan. Entonces el clamor es el mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me celebre fiesta en el desierto, para que me sirva en el desierto, para que sean discípulos y no meros simples creyentes, para que sean discípulos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ¿por qué al desierto? ¿Por qué al desierto? ¿No? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Podríamos pensar, pero ¿qué sentido tiene ir al desierto, a un lugar donde no hay nada, donde solamente hay arena, donde solamente se contempla el cielo? Y el clamor de Moisés delante de Faraón era, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué quiere llevarnos el Señor al desierto? Pues
para que nos convirtamos en arena molida, en arena fina, quebrantados, harina molida del trigo, de la espiga del trigo, ¿verdad? Se forma o se produce la harina, y con la harina molida se hace el pan, ¿verdad? Para ser esos panes santos, esos panes sin levadura, sin nada de levadura, para que seamos esa nueva masa, panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Para qué al desierto? Para afligirnos. Pero cuando hablamos de afligirnos, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta eso, ¿verdad? Afligirnos para debilitar nuestras fuerzas humanas, orgullosas y carnales, y llevarnos al calor del desierto, a las altas temperaturas del desierto de día y al frío de la noche, ¿verdad? Para disciplinarnos, para podarnos, para cortar las ramas secas que no sirven, ¿verdad? Para despojarnos de todo, para despojarnos de todo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, para despojarnos de lo terrenal, a lo que estamos tan apegados los seres humanos, incluso de nuestros bienes, que no son nuestros porque todo es del Señor. El despojo es un proceso, ¿no? Por el cual tenemos que pasar, ¿verdad? Si queremos ser verdaderamente siervos de Dios, tenemos que sufrir el despojamiento de nuestros bienes, como dijo el apóstol Pablo, dice, el despojamiento de vuestros bienes sufristeis con gozo, ¿ya? Pero ¿quién está dispuesto a sufrir el despojo, el despojamiento, el ser despojados? Pues para eso es necesario el desierto. Job, en el capítulo 19 y verso 9, dice así, dice, me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Si alguien podía hablar de esto bíblicamente por lo que le aconteció, era Job, ¿verdad? Job fue despojado era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, religiosamente era un hombre intachable, ¿verdad? Pero necesitaba conocer a Jesús, necesitaba conocer a Dios, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque hablaba cosas demasiado maravillosas que ni él mismo comprendía, que ni él mismo entendía, como dice en el capítulo 42. Entonces Job necesitaba tener la experiencia, no solamente el conocimiento, no solamente la rectitud religiosa, sino debía tener la experiencia, la vivencia, y para eso tenía que ser despojado de sí mismo, porque el mayor enemigo de Job era él mismo, y el mayor enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces dice, me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me ha despojado de mi gloria, porque el que busca su propia gloria, dice la Biblia, no es gloria, porque la gloria del hombre, ¿qué pasa? Dice que se marchita y se seca, porque el hombre es como la hierba del campo, que se cae, se marchita y se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ha quitado la corona de mi cabeza, me ha despojado, ¿verdad? Para que aprendamos la lección de depender de Él y tengamos respeto y temor profundo de Dios. Para tener comunión íntima con Él, el Señor nos lleva al desierto, ¿verdad? Y en este tiempo el Señor nos ha llevado a esta situación también para tener intimidad, para no depender del culto dominical, del domingo, ¿verdad? Para no depender de la denominación religiosa, para no depender del rito. El Señor ha hecho pedazos el rito religioso para que verdaderamente el pueblo de Dios empiece a tener intimidad con Dios, intimidad en su tabernáculo, en su sukkot, en su cabaña, en su tienda, ¿verdad? Y poder tener esa comunión verdadera con el Señor. Si no hemos aprendido nada en estos meses de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Si no hemos aprendido a tener intimidad con Cristo en este tiempo, entonces no habremos aprendido nada. Y una de las mayores lecciones
que el Señor nos ha llevado en este tiempo, a huir del ruido, ¿verdad? Del ruido de la iglesia, del ruido del sonido, del ruido de los equipos de sonido, del ruido y cultivar esa intimidad personal, ¿verdad? Con el Señor. Que el Señor no está en el ruido, el Señor está en el silbo apacible y delicado, y con ese silbido el Señor se quiere revelar a su pueblo, a sus hijos, para tener comunión íntima con Él, para darnos la Torá, sus mandamientos, su ley, sus instrucciones, su palabra, y conocerle a Él para mostrarse y revelarse a nosotros, y para hacer Sukkot con nosotros, para habitar con nosotros y en nosotros. Amén, hermanos. Éxodo capítulo 15. Pero el pueblo de Dios no quiere ir al desierto. Nadie quiere ir al desierto. Nadie quiere ir al desierto. Mira lo que sucedió en Éxodo capítulo 15, versos 22 a 27. Dice: hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahvé, y Yahvé le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y allí les dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé Rafa, yo soy Yahvé tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. El pueblo de Dios no quiere saber nada con el desierto. Prefiere la ciudad, ¿verdad? Les gusta la ciudad, el confort de la ciudad, el consumismo de la ciudad, el ruido de la ciudad, el alboroto, la algarabía de la ciudad, ¿verdad? El marketing, las luces de las ciudades. Pero, hermanos, el Señor nos tiene que llevar a la soledad del desierto, donde allí, debajo de la carpa, debajo del tabernáculo, debajo de la cabaña, podamos solamente contemplar y mirar al cielo y mirar las estrellas del cielo, esos luminares que nos hablan de la gloria de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Amén, hermanos. Y al pueblo de Dios no le gusta la carpa, no le gusta el tabernáculo, no le gusta la tienda, el viento del desierto, la arena del desierto, la falta de agua corriente, ¿verdad? El pueblo de Israel echaba de menos todo lo que tenían en Egipto, ¿verdad? Y entonces empezaron a quejarse constantemente, 3 días por el desierto sin agua, y entonces empezaron a decirle a Moisés, ¿no? Y llegaron a un lugar llamado Mara, donde las aguas que había no se podían beber porque eran amargas. Y entonces el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, y le dijeron: ¿qué hemos de beber? Y entonces Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Ese árbol es el árbol de la vida, ese árbol representa a Cristo, ¿verdad? Que cuando ese árbol es echado en las aguas, cuando ese árbol es echado sobre el corazón amargo, entristecido, afligido, ¿verdad? Esas aguas lo que traen es dulzura. Y cuando esas aguas recibieron ese árbol y el árbol fue echado a las aguas, dice que las aguas se endulzaron. Y entonces allí les dio estatutos, les dio mandamientos, les dio ordenanzas, les dio la ley, dice, y allí les probó a ver hasta dónde estaban dispuestos a obedecer a Jesús, a obedecer a Dios. Amén, hermanos.
Y entonces Dios les dio la promesa y les dijo, si guardares mis mandamientos, dice, todos mis estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envié, ninguna de las plagas que envié a los egipcios te alcanzarán, porque yo soy Yahvé Rafa, yo soy tu Dios, tu sanador. Y entonces llegaron a Elín. Elín era el oasis donde había palmeras, donde había 70 palmeras y donde había 12 fuentes de aguas. Y allí acamparon junto a las aguas. Aleluya. Pero hermanos, al pueblo de Dios no le gusta el desierto. No le gusta la soledad del desierto, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes llegan al culto el domingo a abrir un poco el grifo, ¿verdad? En vez de buscar cavar aguas profundas en su intimidad con Cristo para buscar esas aguas donde están escondidas las riquezas del Señor. Y acá vemos un episodio del trayecto por el desierto. Partieron del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días sin hallar agua. Y bueno, llegaron a Mara, como hemos leído, y lo que allí ocurrió, ¿no? Y en vez de clamar al Señor, comenzaron a quejarse y a murmurar contra Moisés. Y le dijeron a Moisés, ¿qué hemos de beber? Con exigencias, con queja, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 31, versículo 2. Jeremías 31, 2. Dice, el pueblo que huyó de la espada halló gracia, ¿en dónde? En el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. El pueblo que huyó de la espada, dice, halló gracia en el desierto. ¿Dónde halló gracia? En el desierto. Halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Hay un propósito, hermanos, en el desierto. Y es en el desierto donde los planes de Dios se van a cumplir y donde sus propósitos se van a manifestar a nuestras vidas. Es en el desierto donde el Señor se va a manifestar con mano fuerte, con brazo extendido y con enojo derramado, dice, de reinar sobre vosotros. Y os traeré al desierto y allí litigaré con vosotros, cara a cara, dice el Señor. Y os haré entrar en los vínculos del pacto, dice el Señor. Y os haré pasar bajo la vara para entrar en los vínculos de su pacto, ¿verdad? Hay muchos propósitos en cuanto a la vida en el desierto, a ese Sukkot, a ese habitáculo que el Señor quiere levantar en nuestras vidas, donde tenemos que habitar, no por 7 días como esa fiesta de Sukkot, sino por la eternidad, ¿verdad? Y en el desierto el Señor quiere desarrollar en nosotros, en nuestras vidas, básicamente el fruto o la virtud también de la humildad. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas. Eso es humildad. Callar nuestras virtudes para que los demás las descubran por nosotros. Dice el Salmo 75, Salmos en el capítulo 75 y versículo 6, dice así, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mira lo que dice aquí. Dice, ni del oriente, ni de occidente, dice, ni del desierto viene el enaltecimiento. El enaltecimiento no viene del desierto. La soledad del desierto, cuando hablo de soledad, quiero decir aprender a vivir lejos del ruido, lejos del aplauso, lejos de los vítores. Es decir, vivir en el anonimato. Y debemos aprender a servir al Señor en silencio. Y que sean nuestras acciones las que hablen por nosotros. Donde las recompensas humanas de poco sirven. Donde nos encontramos a solas con nuestro Señor y donde no hay ningún protagonismo humano. Los grandes siervos de Dios tuvieron esta experiencia y curiosamente fueron llamados cuando se encontraban en el desierto. David, el Señor eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas, dice, lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, pero estaba apacentando las ovejas en el desierto. Moisés huyó al desierto y vivió
como extranjero en tierra de Madián, donde pasados 40 años un ángel se le apareció ¿en dónde? En medio del desierto, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Allí se le apareció el Señor en medio de una zarza que ardía y no se consumía, en medio allí en el monte Sinaí, en medio de una llama de fuego que ardía en una zarza. Porque el desierto, hermanos, está diseñado para secar la gloria del hombre, para despojarnos de nuestra gloria, para despojarnos de nosotros mismos y para humillarnos, para que seamos esa harina molida, esa arena molida que tenemos que ser en el Señor, ese barro en sus manos, en manos del Señor. Aleluya. Para desarrollar en nuestras vidas un espíritu de adaptación al plan de Dios, para entrar definitivamente en los planes de Dios y no en nuestros planes, ¿verdad? Para mostrarnos su fidelidad y su provisión. El yermo en el desierto no hay ruidos, en el desierto no hay afanes, en el desierto no hay ansiedades, no hay envidias, no hay pleitos, no habrá que comprar ni vender. Es una total dependencia de Dios. Y hablando de la fidelidad y de la provisión a la que el Señor nos quiere llevar a entender, pues leamos Éxodo capítulo 16, un poco más adelante, leamos Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 4, donde dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y otra vez vino al desierto, esta vez al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró nuevamente contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Les estaba dando el maná. Y el maná tenía un propósito, era probarles, ¿verdad? Probarles. A ver si andaban, dice, para ver si andan en mi ley o no andan en mi ley. El Señor nos prueba, ¿verdad? Con su maná, para ver si andamos en la ley o no andamos en su ley. Y el maná es la provisión de Dios. El maná es lo que Dios nos da. El maná puede ser también la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y aquellos que desprecian el maná, aquellos que rechazan el maná, están siendo probados por Dios, a ver hasta dónde están dispuestos a confiar en el Señor. Porque el maná era la fidelidad de Dios manifestada de una forma milagrosa. En medio del desierto, dice el Señor, yo os haré llover pan del cielo. Y cada mañana tendréis que salir de la tienda y recoger la porción para cada día. Nadie podía coger más de lo que iban a consumir en el día porque lo tenían que recoger cada día. Es decir, no podían guardar, no podían tener sus ahorros. No, tenían que depender y vivir cada día de lo que Dios les iba a proveer fielmente. Porque así es el Señor. Y en esa fidelidad, o a esa fidelidad, es a la cual el Señor nos quiere llevar, a entender la provisión y la fidelidad de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. Y también el Señor nos quiere llevar al desierto para hablar directamente a nuestro corazón. Porque el Señor no quiere hablar a tu mente, porque sabe que la mente es limitada y a veces la palabra solo se queda en la mente. La voz de Dios, cuando se queda en la mente, al final se olvida, porque el hombre es olvidadizo.
porque es oidor olvidadizo, dice la palabra. No seáis oidores olvidadizos. Dios no te quiere hablar a la mente. Dios no te quiere hablar al intelecto, a tu sabiduría humana. No. Dios ni siquiera te quiere hablar a tu alma, a tus emociones, a tus sentimientos. No. Porque sabe que el hombre es almático y los pensamientos y las emociones del hombre van y vienen, son como sombras, son como mudanzas, son variables, son estados de ánimo que el hombre tiene hoy y que mañana cambia. Entonces Dios no quiere hablar ni a la mente, ni al alma, ni al intelecto, ni hablarte religiosamente, no. Dios quiere hablarte directamente a tu corazón, a la tierra de tu corazón, que eres tierra. Ahí es donde Dios quiere hablarte directamente. Y para eso te lleva al desierto, como dice Oseas capítulo 2, versículo 14, un versículo que siempre me lo recuerda el Señor y dice así: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Está hablando de la verdadera iglesia. Yo la atraeré y la llevaré al desierto, y allí, dice el Señor, hablaré a su corazón. No dice que hablará a su mente, ni a su intelecto, ni a su alma. No, dice que hablará a su corazón. Amén. Porque yo te conocí en el desierto. Y el Señor quiere que le conozcamos en el desierto. El primer pueblo se formó a través de Abraham. ¿Y dónde se formó? ¿Dónde se formó el primer pueblo? En el desierto. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y el primer pueblo se formó con Abraham, en la tierra que el Señor le iba a mostrar. No conocía dónde, no sabía cuál era esa tierra, pero ahí el Señor estaba formando un pueblo que iba en peregrinación, ¿verdad? Dirigido por el Señor y que iba caminando y viviendo por la fe, ¿verdad? Camino de la tierra de la promesa, en el desierto, en el Sucot, en el tabernáculo, ¿verdad? Habitando en tiendas, ¿verdad? Y eso es hermoso. Ese es el plan de Dios para con la iglesia. Y por eso hoy claramente vemos, repito, que esto es una señal evidente de que el Señor está rompiendo las estructuras religiosas de la iglesia, ¿verdad? El rito de la iglesia, para que la iglesia entienda que la iglesia del final de los tiempos tiene que ser como la iglesia del principio, una iglesia nómada, una iglesia que ha hecho Sucot, que ha hecho tabernáculo en el desierto y que vive en esa cabaña contemplando el cielo, mirando las estrellas, aleluya, esperando la provisión de Dios, no dependiendo de la seguridad, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, de la estabilidad del mundo que no tiene nada de seguro, porque el mundo se tambalea y el mundo está en manos de los gobernantes, ¿verdad? Hoy más que nunca, todos ellos afines, ¿verdad? Muchos de los políticos, de los gobernantes, al nuevo orden mundial, ¿verdad? Al sistema babilónico de este mundo, ¿verdad? En el cual Dios no entra dentro de sus planes, donde han sacado a Dios de sus planes, donde están rompiendo toda la ley divina, donde Dios no está presente, ¿verdad? Y donde vamos a ver cosas terribles en estos tiempos. Pero el Señor va a proteger a esa verdadera iglesia que el Señor está formando, que el Señor está gestando, a la esposa ataviada, preparada, vestida de lino fino para aparearse y encontrarse con el Rey, con Yeshua, Jesucristo, el Mesías que ha de venir. Aleluya. Unos versículos más, hermanos, para terminar. Salmos, capítulo 27, dice versículos 5 y 6. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Pero dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me esconderá, me ocultará, dice, en lo reservado de su morada. Está hablando de la protección de Dios, que el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Escondidos en Cristo, porque Él es escondedero, dice la Escritura, contra el viento y refugio contra el turbión. Escondidos en el lugar secreto, en el refugio perfecto que es Cristo. Esto significa vivir y servir escondidos detrás de la persona de Cristo. Ahí es donde tenemos que vivir y servir, ahí escondidos detrás de Cristo. Hay un versículo precioso en Isaías que dice, el Señor me guardó en su aljaba. El Señor me guardó en su aljaba. Y en la aljaba es donde los arqueros guardaban las flechas, ¿verdad? La aljaba es esa bolsa así alargada que se cuelgan en el hombro los arqueros y allí meten las flechas para sacar la flecha y lanzarlas con el arco, ¿verdad? La aljaba es el lugar donde el Señor nos tiene guardados. Dice, me guardó en su aljaba. Pero las flechas tienen que estar en la aljaba. Cuando te sales de la aljaba, entonces el Señor dice, ya no me sirves para la obra que yo quiero hacer. Yo quiero tenerte ahí metido en la aljaba, ahí guardado, en la aljaba. Ahí vas a estar seguro y el Señor te va a usar cuando Él quiera. El arquero sacará la flecha de la aljaba para usarla cuando Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Aleluya, porque nadie va a robar la gloria a Dios. Pero no te salgas de la aljaba, no te salgas de la barca, no te salgas del refugio secreto, del escondedero, del tabernáculo, porque Él me esconderá, dice, en el tabernáculo en el día del mal, aleluya, y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto y levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, para yo sacrificar en su tabernáculo sacrificios de júbilo, dice el Señor. Por lo tanto, hermanos, con esto termino, hagamos Sukkot, construyamos esa cabaña, ese tabernáculo, esa habitación, ¿verdad? Esa canción que a veces cantamos, Señor, yo quiero ser una habitación, un lugar donde tú hagas morada conmigo. Construyamos esa cabaña, ese Sukkot, ese tabernáculo de reunión para reunirnos con Cristo y habitar con Él y en Él, y que Él pueda habitar y hacer Sukkot en nosotros, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Termino leyendo 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, porque sabemos, palabras del apóstol Pablo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, porque Dios no es un templo hecho de manos, Dios no es un edificio, ni la iglesia es un edificio. Los que creen que la iglesia es un edificio, los que creen y están ahí atados al pesebre religioso, están totalmente confundidos, al sistema religioso, a la denominación. No, una casa, dice, no hecha de manos, sino una casa eterna en los cielos. Y por eso, dice, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Que el Señor bendiga su palabra, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo humano, este envase humano, todo lo que es obra de hombres, dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos y anhelamos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Así que, hermanos, celebremos Sukkot, hagamos Sukkot,
construyamos esa cabaña, ¿verdad? Mirando al cielo, ¿verdad? Donde el techo, ¿verdad?, sea liviano para que podamos ver la luz de Cristo, ver las estrellas. Que Dios nos cubra, ¿verdad?, del sol, pero que por la noche veamos las estrellas y en esa cabaña celebremos fiesta con los mejores frutos de Dios en nuestras vidas, manifestando los mejores frutos, el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza, manifestando los frutos del Espíritu Santo, celebrando la fiesta de los tabernáculos, siendo ese habitáculo, esa morada, que no es terrenal, sino que es celestial, donde Cristo viene a habitar y a hacer Sukkot con su pueblo, a hacer Sukkot con cada uno de nosotros, a construir ese habitáculo, ese tabernáculo, para reunirnos y tener intimidad con Cristo. Hermanos, es tiempo de aprender a tener intimidad con el Señor, a tener comunión con el Señor, cada día más íntima, porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Aprendamos a tener comunión con Cristo y con su Espíritu. Aleluya. Aprendamos a ser esa morada, donde el Señor quiere hacer Sukkot, morada, habitáculo, en nosotros y con nosotros. Les damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en esta página de Cuerpo de Cristo, en Facebook, cada domingo nuestras predicaciones de la Iglesia Cuerpo de Cristo y también en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cuerpo de Cristo Perú, para que se suscriban a este canal y puedan ser parte de nosotros siguiendo estas transmisiones. Le damos las gracias y les invitamos a que nos sigan sintonizando cada domingo. Muchas gracias, Dios les bendiga.